Esperamos 30 segundos. Listos. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Muy buena semana. El primer mensaje que queremos trasladar en una semana crucial. Como saben, se van a constituir los ayuntamientos esta misma semana e insistir en esa mano tendida en alcanzar acuerdos con el Partido Popular en todos aquellos municipios en los que el mandato de los españoles ha sido claro, que conformemos esa alternativa y nosotros estamos dispuestos. Vamos a seguir negociando donde haga falta, hasta donde haga falta, para no truncar esa esperanza, esa ilusión que tienen muchos de nuestros compatriotas en muchos y en numerosos puntos, en muchos municipios, muchas ciudades del conjunto de España. Nuestra disposición, lo hemos insistido en estos días, es total, es absoluta. Siempre y cuando, como hemos también insistido de manera permanente, se respete a los votantes de Vox, se respete aquello que hemos dicho en campaña electoral. Y la evidencia es que vamos por buen camino. Ya hemos llegado a numerosos acuerdos en numerosos municipios y ese es el camino que hemos de seguir en los próximos días hasta el sábado, con la firme convicción y a la vez con la firme determinación de que España, por tanto, de que todos sus municipios necesitan un cambio en las políticas de 180 grados. Actualmente, como bien sabrán, hay 135 municipios en los cuales es fundamental el acuerdo de Vox y el Partido Popular para desbancar a la izquierda de las instituciones. En eso estamos trabajando y la evidencia y la muestra es Guadalajara, Elche, y estamos convencidos de que en los próximos días puedan ser muchos más, porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, vamos a estar y estamos a la altura de las circunstancias y no vamos a truncar la esperanza de tantos y tantos compatriotas. Por tanto, en esta semana clave también me van a permitir que insista en el segundo mensaje de la rueda de prensa de hoy, porque parece que en algunos sitios cuesta que llegue el mensaje, y es: nosotros hemos venido a la política a cambiar las políticas. Hemos venido por política, no hemos venido por los sillones. No hemos venido para cambiar a unos por otros, a seguir con esa política de la alternancia del poder entre unos y otros, sino en conformar esas alternativas necesarias que merece España y merecen los españoles. De nada sirve una vicealcaldía, de nada sirve una consejería determinada, si no es para cambiar de verdad esas políticas. Por tanto, en eso estamos trabajando. Como he dicho, negociaremos donde haga falta, hasta donde haga falta, para protagonizar esos cambios que, insisto, los españoles se pronunciaron de manera muy clara el pasado 28 de mayo. Es verdad, y en esta semana clave, pues como podrán comprender, incluso algunos podrán leer, autoescritos, que el chantaje y la presión es muy grande. Es evidente. Hay muchos que saben que hemos venido a cambiar las cosas y están nerviosos. Y el chantaje, como he dicho, lo van a seguir protagonizando estos días, van a seguir inventándose relatos, muchas historias, pero insistir que nosotros no vamos a bajar la cabeza en ninguna circunstancia. Porque, entre otras cosas, lo que está poniendo Vox en cada conversación, en cada mesa de negociación, no son otras cosas que cualquier votante del Partido Popular suscribiría con todas las letras, de la primera hasta la última. Y eso es lo que estamos nosotros liderando en cada conversación, en cada mesa de negociación. Los aspectos que ustedes ya conocen, que nos han oído en numerosas ocasiones, hablar de la presión fiscal a las familias. Hay que hacer todo lo posible para bajarla. Hablar de cómo garantizar de verdad la libertad en todos los puntos de España. De hablar de cómo liberamos a la educación de esos lobbies, de esos programas que lo único que pretenden es adoctrinar a nuestros hijos, de cómo garantizamos la seguridad en todos los puntos de nuestra nación, de cómo acabamos con el despilfarro protagonizado por unos y otros durante décadas y que debemos destinarlo de una vez por todas para garantizar los pilares del bienestar, como son la sanidad, como son la educación. Y eso al final se lleva en cosas concretas en los municipios, en las ciudades, en medidas concretas para mejorar la vida de los españoles. Que vean que hay personas que están dispuestas a mejorar esa gestión y que se den cuenta de que es posible
ese cambio de 180 grados en las políticas en todos los municipios de España, y en eso estamos trabajando nosotros. Por tanto, insistir en que quedan días intensos por delante, con toda la disposición nuestra, con esa mano tendida, con ese sentimiento de responsabilidad, de facilitar la alternancia, pero sobre todo de protagonizar esos cambios en las políticas que merecen los españoles y que ya han pedido los españoles cuando votaron, cuando llenaron las urnas de muchas papeletas de Vox. Y por último, hacer una reflexión previa al 23 de julio, que es el mayor motor y que nos lleva a estar ya, como dijo nuestro presidente nacional, engrasando la maquinaria del partido en todos los puntos de la nación, para ya salir a explicar nuestras ideas, trasladar ese mensaje de esperanza, de responsabilidad, que no es otro que llevar a nuestro presidente nacional, a Santiago Abascal, a la presidencia de nuestra nación. Porque Pedro Sánchez ha destrozado España. Y eso también lo vamos a repetir en todos los puntos de España, de que hay posibilidad de conformar una alternativa, de que España la merece, de que vamos a trabajar sin descanso para que se haga realidad y lanzar a la papelera de la historia a estos años nefastos protagonizados por Pedro Sánchez, por sus socios y por todos y cada uno de quienes les han apoyado en un momento u en otro. Hemos tenido que ver cómo Pedro Sánchez invierte 5 millones de euros para plantas potabilizadoras mientras abandona a un sector tan importante como es el de la fresa, o calla o se pone de perfil cuando vemos que Marruecos multiplica por 4, por ejemplo, la venta de frutas y verduras en nuestra nación. Y quiero animar a todos los que nos están siguiendo en esta rueda de prensa y a los compañeros profesionales periodistas que estáis aquí a recuperar el testimonio desgarrador, por ejemplo, de ese agricultor de Granada, como explicaba, que regalaba esos 100 kilos de sandías porque estaba harto de ver cómo se compran de manera masiva kilos y kilos de productos marroquíes. Pedro Sánchez ha destrozado el campo español. Pedro Sánchez ha destrozado la seguridad de los españoles. Y Vox va a tener como prioridad, entre otras, garantizar la seguridad y proteger al campo español que unos y otros, las élites de Bruselas y el Partido Socialista en España, está atacando de una manera tremenda. Seguridad, pues ¿qué les voy a contar? Lamentablemente hemos tenido que seguir viendo sucesos trágicos, como la muerte del Policía Nacional, mujeres con mucho miedo por culpa del Partido Socialista, que ha lanzado a más de 1.100 delincuentes sexuales a las calles, y un largo etcétera. Eso es una prioridad absoluta para nosotros, recuperar la seguridad en las calles en todos y cada uno de los municipios de España. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran hacerme. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Quería preguntarle, hoy hemos conocido una encuesta de GAT3 para el diario ABC en la que el Partido Popular sería 150 escaños y ustedes perderían alrededor de 20, quedarían cerca de los 30, un poco por encima. Y quería saber si con esos resultados Vox se daría por satisfecho el 23 de julio, dado que suma la derecha, pero vería un retroceso en las urnas. Bueno, ya empiezan los primeros actos de campaña electoral, protagonizados por las encuestas, por los opinadores. Nosotros estaremos satisfechos siempre que podamos modificar el cambio que hemos dicho que merece España y que merecen los españoles. Ese es nuestro compromiso y para eso salimos a ganar estas elecciones. Nosotros queremos y vamos a trabajar con alegría, con patriotismo, con compromiso con nuestros compatriotas para hacer todo lo posible para conformar esa alternativa, insisto, que merecen los españoles y que ya han demandado después de votar el pasado 28 de mayo. Y eso es lo que vamos a protagonizar después del 23 de julio. Pero para ello hay que trabajar mucho. Hay que ir pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, explicando cómo Pedro Sánchez ha destrozado España. Cómo Pedro Sánchez es el mayor enemigo de las clases medias y las familias trabajadoras. Cómo Pedro Sánchez es el mayor enemigo de la seguridad en nuestras calles. Cómo Pedro Sánchez es el mayor enemigo de las familias. Y que frente a Pedro Sánchez hay una alternativa, que es Vox, que lidera Santiago Abascal y que tiene la determinación absoluta de protagonizar esos cambios que unos decían que iban a protagonizar hace años después del nefasto presidente Rodrigo Zapatero, que luego no hicieron absolutamente nada. Pues es el momento de empezar ese nuevo capítulo y de demostrar a los españoles de que hay un líder
dispuesto a reconstruir todo aquello que ha destrozado el Partido Socialista con la connivencia del resto de formaciones políticas. Sí, ha hablado de que hay 135 municipios en los que estarían negociando o que hay posibilidades de que PP y Vox se sumen para desbancar a la izquierda. Me gustaría saber en cuáles esperan alcanzar acuerdos, ya que bueno, quedan apenas unos días para la constitución de los ayuntamientos. Y en segundo lugar, también quedan unos días para que se puedan registrar las listas al Congreso y al Senado. No sé si nos puede avanzar algunos nombres o si va a haber cambios por parte de Vox en esa configuración de listas. Gracias. Bueno, empiezo por la del final, porque entenderás que es fácil y yo entiendo que es jugoso y que os gustaría aquí que dijera la alineación. Con el número 1, Barcelona, tal. Con el número 2, Murcia. Pero entenderán que la prudencia y el buen hacer que nos caracteriza y creo que hemos demostrado, pues se anunciará cuando toque, en los términos previstos por el calendario electoral. Por tanto, voy a contestarle a la pregunta sobre los pactos. Pues esperamos llegar a acuerdos en el 100% de los municipios, porque, insisto, los españoles han pedido una alternativa en esos sitios. Y nosotros estamos a la altura de las circunstancias, somos responsables con los votos de los españoles y vamos a actuar en consecuencia. Por eso he dicho antes que vamos a negociar donde haga falta, hasta donde haga falta, para protagonizar esos cambios en la gestión municipal que pongan en el centro de las políticas a las familias, sus verdaderas preocupaciones, y que acabemos de una vez por todas con décadas de políticas protagonizadas por muchos ayuntamientos donde era despilfarro para ideología y no garantizando las competencias básicas que tiene que gestionar un ayuntamiento. Nosotros vamos a trabajar, como he dicho, hasta el último minuto y estoy convencido, y así salimos a negociar, a hablar en cada mesa para llegar a un acuerdo. Porque si no, los españoles no lo entenderían. Y nosotros lo hemos repetido en numerosas ocasiones, que no vamos a ser un obstáculo para protagonizar esos cambios en esos municipios. Y esperemos que no ocurra como en sitios como Gijón, donde parece que algunos se han olvidado que necesitan los votos de Vox para poder conformar esa alternativa. Por tanto, insisto en que esperemos llegar a acuerdos en todos esos municipios, pero hay que recordar que Vox es imprescindible para protagonizar esos cambios en ciertos lugares y que Vox tiene la mano tendida, porque Vox quiere cumplir con su palabra, que es conformar esas alternativas en el mayor número de puntos posibles de toda nuestra nación. Buenos días, señor Garriga. Para IRATV, yo le quería preguntar por el caso de ese argelino que ha sido detenido. Obtuvo la residencia española, luego se empadronó en Vitoria, se mudó a Francia. A pesar de ello, siguió cobrando ayudas, llegó a cobrar más de 132.000 euros según las investigaciones. Quería saber qué se puede hacer para combatir esos casos y también preguntarle por ese viaje a Bruselas de miembros de Vox, en el que estaba usted, si no me equivoco, en el que vuelven a pedir que Bruselas no persiga a los ganaderos y los agricultores españoles. ¿Qué esperan de Bruselas después de ese viaje? Y por último, preguntarle, ha dicho el señor Feijóo que va a derogar la ley trans, una ley trans, por cierto, que sigue en vigor en la Comunidad de Madrid, a pesar de los intentos del monasterio de derogar dicha ley. ¿Hasta qué punto se fían de las palabras de Feijóo? Muchas gracias. Para que no vuelva a suceder un episodio tan dramático y lamentable como el que hacía referencia, hay que votar a Vox. Hay que votar a Vox porque nosotros tenemos la firme determinación de acabar con todas esas mafias que protagonizan tráfico de personas. Tenemos la firme determinación de acabar con todas esas políticas que han derribado nuestras fronteras y que han permitido el flujo de personas de manera ilegal con absoluta impunidad e incluso teniendo que ver, como bien apuntaba, que tienen que disfrutar de las prestaciones sociales mientras se les niega a muchísimos españoles. Es una situación realmente dantesca, que va a ser de las primeras cosas que vamos a combatir legislativamente para acabar con esa flexibilidad, con esa, en fin, falta de respeto, en primer lugar, con los españoles. En segundo lugar, con aquellos que han venido y llevan muchos años trabajando en nuestra nación y contribuyendo para sacar adelante esta nación. Por tanto, compromiso absoluto. Que cambiar muchas cosas, políticas migratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos dispuestos. La gran pregunta es, ¿el resto está dispuesto a hacerlo? Respecto al viaje a Bruselas, pues bien, como bien decía, fui a acompañar
con algunos cargos, miembros del partido, al vicepresidente de Castilla y León. Estuvimos también con el líder de la delegación europea, nuestro vicepresidente y amigo Jorge Buxadé. Y ahí yo creo que tuvieron la oportunidad de escuchar al vicepresidente de Castilla y León cómo defendía a los agricultores, al sector ganadero, en definitiva, a los españoles que está representando el señor Juan García Gallardo en Castilla y León, que tienen que ver cómo el Gobierno está protagonizando un ataque sin precedentes contra los trabajadores y contra el sector, específicamente ganadero, español. Es algo de una gravedad tremenda. Es decir, que hay un Gobierno nacional que está trabajando abiertamente en contra de los intereses nacionales. Un Gobierno nacional que está trabajando en contra de los ganaderos, ya no solo de Castilla y León, porque afecta a toda España. Pues una vez más estuvimos dando apoyo pues, a la gente de campo, a decirles claramente que nosotros estamos comprometidos y que vamos a hacer todo lo posible para facilitarles la vida, para que puedan trabajar, para que puedan sacar adelante sus plantas, mientras otros están abiertamente comprometidos en hacer todo lo posible para cerrar el sector nacional. Frente a ello, tendrán a los ganaderos y tendrán a Vox enfrente para defender a los ganaderos y, sobre todo, los intereses de nuestra nación. Y no sé si había una tercera pregunta de Feijóo. El señor Feijóo, pues no sé lo que hará. Yo sé lo que haremos nosotros. Pero, evidentemente, el señor Feijóo habla de la ley trans, pero no habla de la ley trans ni de Galicia, ni de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es importante demostrar con hechos, ¿no? Y tienen la oportunidad de demostrarlo, que la quieren derogar, lo pueden hacer, han tenido a disposición nuestro grupo parlamentario en la Asamblea, lo tuvieron, lo tendrán pasado mañana, que es cuando se constituye, y nosotros vamos a seguir insistiendo y presionando en aquellos lugares donde somos decisivos y donde no también, para abrir esos debates que luego, si los españoles quieren, que estamos convencidos de que así será, poder derogar esas leyes desde el Congreso de los Diputados, desde el Gobierno de la Nación. Nosotros no nos va a temblar el pulso. Nosotros hemos venido y vamos a trabajar abiertamente para restaurar todo lo que ha destrozado el Partido Socialista y que también ha contribuido a destrozar, en parte, el Partido Popular. Buenos días, señor Garriga. Quería saber su opinión acerca de la guerra interna en la ultraizquierda. ¿Qué le parece esas disputas entre Sumar y Podemos? Y sí, bajo el punto de vista de Vox, es una buena noticia que Irene Montero no esté en las listas ni pueda ser diputada, que es lo que parece. Pues bien, sobre Sumar, yo le he de reconocer, y el conglomerado de la izquierda, nos da igual cómo se llamen. Lo que nos preocupa mucho es lo que atacan, que es a la nación española, que es a la prosperidad de las familias trabajadoras y las clases medias, arrogándose su representatividad de manera falsaria, porque son los mayores enemigos de las clases más humildes, son los responsables de soltar a violadores a las calles, de romper y de violentar la seguridad en nuestras calles. En definitiva, se pueden agrupar bajo siglas, bajo diferentes colores, podrán estar unos y otros, se podrán pelear entre unos y otros, pero todos ellos tienen claros los objetivos. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que es a lo que quieren atacar y es ante lo que nosotros vamos a estar siempre enfrente y los vamos a denunciar como los verdaderos enemigos de los españoles, junto con Pedro Sánchez, junto con el Partido Socialista. Hola, buenos días. Quería preguntarle, aunque tenga la voluntad de negociar con el PP, si en algún municipio o en algún gobierno autonómico no consiguen llegar a un acuerdo, ¿permitirá Vox que gobierne la lista más votada? Como, por ejemplo, podría pasar en la comunidad de extremeña. Gracias. La pregunta es cuanto menos curiosa. Vox no va a permitir. Vox está en actitud dialogante, en actitud de protagonizar ese cambio. Nosotros lo hemos dicho y llevamos hablando muchos días. Y lo he dicho hoy, he empezado por ese punto, actitud dialogante, negociar donde haga falta, hasta el último minuto, para evitar, efectivamente, que la izquierda siga destrozando el bienestar y la prosperidad de los españoles. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que han pedido los españoles. Y estamos convencidos de que el Partido Popular es consciente de lo que han pedido los españoles y de que reconocerán a los votantes que han decidido votar a Vox, que les han otorgado una cierta representación en algunos parlamentos regionales, en algunos ayuntamientos, y que entenderán que no pueden
que el Partido Popular no puede truncar la esperanza de esos españoles que han dado el mandato claro de que hay que desalojar a la izquierda de las instituciones. Nosotros sí somos responsables, sí sabemos lo que nos jugamos y, por tanto, estamos actuando en consecuencia y vamos a actuar en consecuencia. Insisto en la idea fundamental. Entiendo que es raro hablar en estos términos después de 40 años de unos y otros jugando a la alternancia del poder, pero de verdad que nosotros hemos venido a cambiar las políticas, que nos dan igual 5 que 36 sillones, de verdad. Es fundamental llegar a un acuerdo programático, a un cambio para mejorar la gestión en los municipios, cambiar políticas en las regiones y, por supuesto, protagonizar esa recuperación de nuestra nación y esa restauración de todo lo que unos y otros han destrozado durante 40 años. Nuestra determinación es total. Nuestro ánimo absoluto. Confiemos que así sea y que no haya ni un gobierno de la izquierda en aquellos sitios donde los electores han permitido que podamos evitarlo. Por nosotros no quedará, que nadie tenga ninguna duda. Hola, buenos días, señor Garriga. Por aquí. Gracias. Quería preguntarle por unas informaciones que publicamos en el debate. Hace 2 días mi compañero Alejandro Entrambas-Aguas desvelaba una información que venía a decir que, que el jefe de carreteras del gobierno de Miguel Ángel Revilla, Miguel Ángel Díez, había utilizado a sus hijas para blanquear unas comisiones ilegales en la trama de corrupción en la administración de carreteras. Y hoy publicamos que la UDEF vincula el caso de corrupción ya no solo con un funcionario del Gobierno, sino con el tesorero del Partido Regionalista de Cantabria. No sé cuál es su valoración y luego, en pleno contexto de las negociaciones para la investidura del Partido Popular, ¿cuál cree que va a ser la postura de este partido? Teniendo en cuenta que había apostado por depender del partido de Revilla en su investidura y no de Vox. Gracias. Pues esa pregunta yo creo que es muy oportuna hacerla hoy en la sede de Génova. Nosotros estamos dispuestos, como he dicho, hasta el último minuto en todas las partes de España para conformar esa alternativa. Pero es el Partido Popular quien ha elegido ya a sus socios de viaje, como por ejemplo ha preferido pactar con la corrupción del señor Revilla que conformar la alternativa con nosotros y protagonizar un cambio de 180 grados en las políticas, acabar con el despilfarro, por supuesto, ni qué decir de las políticas cuanto menos dudosas, a falta de confirmación y demás. Pues eso es lo que ha elegido el Partido Popular y esa es la pregunta que hay que volverle a hacer al Partido Popular. Nosotros estamos dispuestos y decididos a conformar las alternativas donde los españoles hayan otorgado la posibilidad numérica. No entendemos cómo, pudiendo conformar esa alternativa, se elige lo de siempre. Y en este caso, aún peor, con la corrupción de Revilla. Insistimos, hay tiempo, se puede seguir trabajando y nosotros seguimos con la mano tendida. Estamos en un momento grave y nosotros queremos instar a seguir hablando, a seguir negociando, incluso en aquellos sitios donde duden, como he dicho, como Gijón. Se puede dar marcha atrás en algunas decisiones que han tomado, como el señor Revilla. Nosotros estamos dispuestos. Muy buenas tardes, señor Garriga. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. La Unión Europea impulsó hace más o menos un año una medida para la restauración de la naturaleza. Y esta restauración de la naturaleza pues, va a ser financiada, según dicen, por los fondos de la PAC, es decir, los fondos de los agricultores. Y esto se va a ratificar, previsiblemente, habrá que ver luego los votos, ¿no? Este miércoles. ¿Cuál es la posición de su partido y cuál es la posición de Vox respecto a que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, pues no haya levantado la voz ante algo que pues obviamente va en contra de los intereses de los propios agricultores, del sector del campo, vamos? Bueno, bajo un título muy bonito, Restauración de la Naturaleza. Eso es, al final, lo que protagoniza esas élites, ese movimiento progre, ese fanatismo climático, que bajo grandes palabras, también apelando a esa gran transición ecológica, lo que protagonizan son grandes transferencias de dinero de las clases medias y las familias trabajadoras a las élites. Por tanto, nosotros seguiremos trabajando por los intereses de los españoles para garantizar que el campo tenga lo que merece y, sobre todo, unas instituciones que estén a su lado. Hola, buenos días aquí.
Usted ha puesto el foco esta mañana en los municipios, porque se constituyen esta semana, pero está también abierta aún la negociación en varias autonomías, donde también sus votos son clave para la conformación de gobiernos. Y además se empiezan ya a conformar algunos parlamentos autonómicos, que es la primera fase de esas negociaciones. Entonces, quería saber cómo van esas conversaciones en las comunidades autónomas, si ha habido avances, y insisto en que Vox tiene la mano tendida, no va a dejar de hacer ningún esfuerzo hasta el último minuto, pero ¿qué actitud ven en su interlocutor? ¿Cree que el Partido Popular está con la misma actitud de explorar la vía de esa alternativa hasta el último minuto? Y luego, simplemente, si podía hacer una valoración de la figura de Silvio Berlusconi, que ha fallecido este lunes. Muchas gracias. Bueno, sobre el señor Berlusconi entenderá que no soy yo nadie para hacer ningún tipo de valoración, más que comprometerme a rezar por su alma y por su eterno descanso. En segundo lugar, sobre las conversaciones y las mesas de negociación con el Partido Popular, pues avanzan. Estamos en algunos sitios pues mejor que ayer, con mejor ritmo que antes de ayer y comprometidos en seguir hablando. Insistir también en la idea de que nosotros, también es algo novedoso, que no vamos a convertir las negociaciones en un tipo de circo mediático. Es algo a lo que están acostumbrados, a lo que se habla en una mesa se comenta en el pasillo con un periodista o con otro, o hay algún tipo de filtraciones. Nosotros queremos apelar a la responsabilidad, y no solo apelando a la responsabilidad, sino pues con una actitud ejemplar y, por tanto, lamentando que no contesto a su interés mediático, pues no le voy a revelar más que el que seguimos hablando, el que no vamos a parar de hablar y de que estamos convencidos, porque así lo han pedido los españoles, que llegaremos a acuerdos en la mayoría de puntos de España, esperemos, si no en todos, pero insisto en la idea también de que hemos hecho valer a nuestros votantes, vamos a seguir haciéndolos valer las ideas, los planteamientos, y que, por tanto, pues esas conversaciones, pues en algunos casos, en algunas regiones, se tendrán que intensificar algo más que en otras, porque, insisto, que es fundamental que algunos entiendan que delante hay una formación política que ha tenido tantos votos, que los españoles han decidido que sean decisivos para conformar esas alternativas y que seguiremos trabajando en esa línea. Y sobre la actitud del PP, pues bueno, tampoco voy a hacer valoraciones de la actitud de unos y de otros. Siguen en la mesa, por tanto, yo creo que eso en cualquier caso es positivo, ¿no? A partir de ahí, pues espero que les contesten a ustedes que están contentos y alegres de negociar con nosotros. Claro, entiendo que su situación ideal sería no estar sentados negociando, pero es que no depende ni de ellos ni de nosotros, depende de los españoles.